20 de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Recuérdense que el Señor ya ha llegado a Jerusalén y por 3 días consecutivos visitó el templo. En el primer día, lo que el Señor hizo fue limpiar el templo. Luego, Él enseñó. El primer día hace la entrada triunfal a Jerusalén y se regresa a Betania. El segundo día llega y limpia el templo. Y el tercer día empieza a enseñar. Dentro de esas enseñanzas, Él les plantea a los fariseos, a los saduceos, a los ancianos, una parábola, ya que ellos habían venido y habían reprendido fuertemente al Señor y le habían preguntado que con qué autoridad Él hacía lo que había hecho. Y lo que había hecho era volcarle las mesas a los cambistas y había sacado a toda esa gente que había hecho del templo un mercado, una cueva de ladrones. Entonces vienen ellos y le preguntan al Señor, ¿con qué autoridad nos haces esto? Y el Señor les devuelve la pregunta y le dice, díganme ustedes, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Ante esa situación ellos se ven acorralados que no pueden responder ni una ni la otra cosa. Ante eso el Señor les lanza una parábola para hacerles ver la realidad de lo que está ocurriendo. En esa parábola, que es la parábola de los labradores malvados, el Señor les hace ver cómo a través de la historia esta gente religiosa había matado a los siervos del Señor que Él había enviado a una viña. Él les plantea de que él tenía una viña, que es un lugar muy fértil y que la había cuidado y que en el tiempo Él había mandado por los frutos. Había hecho un contrato que dijimos que era un pacto con Israel y manda a sus siervos a recoger los frutos. Y ellos no le entregan ningún fruto. Manda 3 grupos de siervos y a los 3 los golpean y los regresan con las manos vacías. Finalmente el Señor dice, ¿qué haré? Y entonces dispone mandar a su hijo, pensando que tendrá el respeto del hijo, pero al hijo lo matan. Y no le dan del fruto de la viña. Entonces el Señor vuelve a preguntar, ¿qué haré con esta gente? Y él responde, dice, los voy a destruir. Toda esa parábola enseña no solamente la segunda venida de Jesucristo, sino acontecimientos anteriores de lo que iba a pasar y que ocurrió. En el año 70 de nuestra era, los romanos vinieron y destruyeron ese templo y mataron a los judíos. Según la historia, murieron 1.100.000 judíos. Y era lo que el Señor les había dicho en parte esa parábola. Pero ahí solo fue una destrucción literal, humana. Pero falta la destrucción espiritual, que va a ser en la segunda venida. Cuando esa gente tenga que comparecer ante el gran trono blanco, y ahí van a ser destruidos totalmente. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 16 y el versículo 17 dice, pero él mirándolos, se les quedó viendo a los ancianos de Israel, a los escribas, a los fariseos, y estaban también los saduceos. Mirándolos, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La gente esta, cuando oye la sentencia tan fuerte de parte del Señor de que los va a destruir, expresan ahí delante de todos, Dios no lo quiera. O sea, han entendido la parábola, pero una cosa es entenderla y otra es llevar a la práctica lo que Él ha dicho. Entonces él los mira y les dice, ¿qué pues es lo que dice lo que está escrito? Se refiere a la escritura. Se va a la escritura. Y miren
lo interesante de cómo el Señor va concatenando algunos versículos de algunos de los libros del Antiguo Testamento para traernos a esa ocasión muy específica y mostrarles a los judíos el cumplimiento de algunas profecías. Y lo que estaba escrito, que él les dice, es la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por supuesto, debido a los acontecimientos posteriores, que los judíos no entendieron, porque hasta en ese momento no se le había dado muerte a Cristo. Pero Él les está anunciando paso por paso todos estos acontecimientos, y lo que está escrito en el Salmo 118 es: la piedra que desecharon los edificadores ha venido, no va a venir, ya ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir con esas palabras el Señor? Bueno, el Señor les estaba diciendo que a Él lo podrían matar, pero que no podrían destruir el propósito de Dios. Ciertamente, los hombres, nosotros los hombres en esta tierra, hay momentos que debido a algunos éxitos empresariales o profesionales, creemos que hemos alcanzado la máxima estatura delante de Dios. Y ante un pensamiento de esa naturaleza, el hombre piensa que no tiene necesidad de Dios, porque cree que es autosuficiente para valerse por sí mismo. Y tenemos que decir que en parte es cierto, porque quizás materialmente, económicamente, la persona puede estar totalmente realizada, pero esa realización es muy corta, es de poco tiempo. No hay una visión hacia el futuro para que esa actitud nos lleve en aquel día a una situación que no nos lleve a una destrucción total. Este grupo de religiosos ciertamente se sentían, y así era, la máxima autoridad en Israel. Ellos pensaban que ya lo habían alcanzado todo, pero cuán equivocados estaban. Y yo vuelvo a repetir, hermanos, y perdonen que insista en esto, pero y lo he dicho aquí. El famoso economista Carlos Marx en una ocasión dijo que la religión es el opio de los pueblos. La religión. Si uno interpreta esas palabras de Carlos Marx, uno entiende que lo que él estaba diciendo es que la religión es una droga que embrutece al hombre. La religión. Ese era el caso de estas personas. No podían ver más allá de lo que el Señor les estaba hablando. Querían destruir el propósito de Dios, y eso jamás se iba a poder lograr. La piedra que rechazaron se iba a convertir en la piedra angular del edificio. Rechazar a Cristo es el peor error que puede cometer una persona. Porque tarde o temprano se tendrá que enfrentar ante la majestad de Dios, y ahí no habrá excusa alguna que valga. Porque o se presenta ante el tribunal de Cristo para ser galardonado, o se presentará ante el gran trono blanco para ser condenado eternamente.
Esta fue una predicción clara del rechazo del Señor y de su triunfo subsiguiente. Aquellos hombres con los cuales el Señor, aquella nación con la cual el Señor había hecho un pacto y les había dado en arrendamiento, según la parábola, esa viña, ahora ellos estaban fraguando su criminal idea de darle muerte a Jesús. O sea, esos inquilinos malvados habían expulsado de la viña al hijo del dueño, o sea, a Jesús, matándolo. Hasta en ese momento faltaban 2 o 3 días para que lo mataran. Pero el Señor les está hablando claramente. O sea, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Habían rechazado completamente no solo a los siervos, sino que también al hijo. Habían hecho con él este plan malvado con el único fin de enriquecerse. Pero yo quiero decir que a Dios nadie le puede robar absolutamente nada. Nadie. Menos en el campo espiritual. Nadie puede apropiarse de las promesas de Dios por sus propios recursos, por sus propios medios. De ninguna manera. La única forma que podemos entrar en una relación amistosa con Dios es por medio de Jesucristo. Si lo rechazamos, hemos tomado la peor de nuestras decisiones. El Señor le cita el Salmo 118, 22, esto de la piedra angular, que desechar los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús demostró a los incrédulos líderes religiosos que incluso su rechazo estaba profetizado en las Escrituras. Nadie puede sorprender a Dios. Él da la oportunidad a las gentes para arrepentirse genuinamente y rendirse a los pies de Jesús y reconocerlo a Él como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios. Pero cuando el hombre lo desecha, entonces Dios desecha al hombre también. Pasar por alto la piedra angular fue un gravísimo error de este grupo religioso. Gravísimo. Lo impresionante es que después de 2000 siglos, de 2000 años, de que sucede esta situación, se da este escenario, hoy en día mucha gente sigue rechazando a Cristo. No aprendemos de la historia. Y los mismos frutos que cosecharon ellos, cosecharán las personas de nuestro tiempo. Porque han rechazado la piedra angular, que es cabeza del ángulo. Una persona podría tropezar o ser desmenuzado, que en este caso es juzgada y castigada. Y vamos a ver lo que dice el Señor. Los comentarios de Jesús eran velados. Sin embargo, los líderes religiosos no tuvieron mucha dificultad en entenderlos, porque ellos entienden la parábola. Y vamos a ver por qué. La reacción de ellos fue arrestar de inmediato al Señor, esa piedra rechazada. Pero Cristo, crucificado, resucitaría triunfante. Hasta el día de hoy, Él venció la muerte y venció al pecado. Él no se quedó sepultado allá en la tumba. Resucitó y está vivo. Y está en medio de nosotros el día de hoy. Amén. ¿Alguien oyó la voz de Dios hoy? Amén. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Bueno, el 18 dice: analicemos las palabras que el Señor está diciendo, porque son muy importantes. Todo el que cayere sobre aquella piedra, si yo caigo sobre la piedra, ¿qué me va a pasar? Voy a ser quebrantado. Pero eso no es lo más serio. Lo
más serio es lo siguiente: mas sobre quien la piedra caiga, le desmenuzará, lo pulverizará, lo va a hacer desaparecido. Pero en la primera parte, si yo caigo sobre la piedra, lo único que me va a suceder es que voy a tener un quebrantamiento, pero no voy a ser desmenuzado. Lógicamente, bueno, hay dos situaciones: o caigo sobre la piedra, o la piedra cae sobre mí. ¿Usted qué prefiere? ¿Que caiga la piedra sobre usted? Es mejor caer sobre la piedra. Perfecto. En la actualidad, tú y yo podemos caer sobre esa piedra, que es nuestra experiencia, que es el Señor Jesucristo, pero caemos en la piedra y el resultado es que somos salvos. Somos salvos. Es decir, que tenemos que venir a Él como pecadores, con un espíritu y un corazón quebrantados. Es el único quebrantamiento que el Señor causará en nosotros para poder rendirnos a los pies de Cristo. Cuando así lo hagamos, estaremos sobre el fundamento que ningún ser humano puede poner. Y ese fundamento es Jesucristo. Él es la piedra angular de la iglesia. Dichosos todos nosotros que no hemos sido rebeldes al llamado de Dios y que hemos caído sobre la piedra. Pero pobres de aquellos sobre los cuales la piedra vaya a caer sobre ellos. ¿Qué significado podríamos entender de esto? Todo aquel que persista en su oposición a Cristo se verá pulverizado. Si Cristo lo golpea con su juicio, la persona así golpeada será aplastada literalmente. Será aplastada. En otras palabras, si la gente rechaza a Cristo, no va a ser él quien va a perder. El que va a perder va a ser la persona. Tanto ahora como en el día del juicio final. Hermanos, estamos a las puertas de este evento trascendental. Y nos preocupa que haya gente dentro de las congregaciones que no se percatan del peligro que nos acecha. Y que están viviendo sus vidas de acuerdo a las normas de este mundo, no de acuerdo a las normas que Dios nos ha trazado. Podríamos preguntarnos, ¿y qué de la nación, o sea, Israel, los que han rechazado al Mesías, qué de ellos? Y dice, de vosotros será quitado el reino de Dios. Perdidos totalmente. No aparecerán en el reino de Dios nunca en la historia. Jamás aparecerán en el reino de Dios. Dice Jesús, es decir, los privilegios especiales del reino, la posición especial que disfrutó este pueblo ante los ojos de Dios durante la antigua dispensación, a lo cual ahora se habían añadido las benditas palabras y obra de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no habían cumplido con sus obligaciones. Por tanto, en lugar del pueblo del antiguo pacto, se levantarían las naciones, no una nación, las naciones que van a producir o que estamos produciendo el fruto que él esperaba de esa viña que nos entregó en nuestras manos. Esas naciones se ven representadas en una iglesia mundial, tanto de judíos como de gentiles. Cada uno de ustedes y yo disfrutaremos aquel día ante la presencia de Dios, de haber sido obedientes y sensibles a la voz de Dios y tomar en serio las palabras de Jesús.
No podemos tomar las palabras de Cristo a la ligera. No estamos enrolados en una religión. No es religión lo que tenemos. Lo que tenemos es una relación con Dios. No somos religiosos. Ni queremos ser religiosos. Ni nos interesa la religión. Nos interesa nuestra relación con Dios. ¿Les dice algo esta imagen? ¿Qué representa esa imagen? La destrucción de los imperios mundiales. ¿Pero quién destruye los imperios mundiales? La roca que cayó sobre ellos. Los reinos no cayeron sobre la roca. La roca cayó sobre ellos y pulverizó todos los imperios mundiales que este mundo ha conocido. Pero eso solo fue la primera parte. Lo que falta es lo más delicado y estamos a las puertas de esto. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Entonces ellos procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora al Señor dentro del templo. ¿Cómo es posible que dentro del templo pueden haber personas con pensamientos criminales, pensando en matar a Cristo? Los líderes religiosos, los sacerdotes, los escribas querían echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Pobres, porque hay gente que le tiene temor al pueblo, pero no le tiene temor a Dios. El Señor dijo en una ocasión: no temáis a los que matan el cuerpo, porque con el alma nada pueden hacer. Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma y echarnos en el infierno. Pero se nos olvida la palabra. No le damos la importancia de vida a la palabra de Dios, siendo que la palabra de Dios fue la que Él usó desde el principio para hacer los cielos y la tierra, para hacer todo el universo, para hacer todo lo que habita el universo. Con su palabra poderosa lo hizo. Y ahora Él nos advierte aquí en este evangelio que cuidemos de que la piedra no caiga sobre nosotros. En breve, por lo tanto, el énfasis de la parábola, esta parábola, la lección principal se puede expresar en las palabras del Salmo 2.12. ¿Qué dice el Salmo 2.12? Dice: honrad al Hijo, a Cristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ni siquiera llegará a su destino. En el camino van a perecer. Pues se inflama de pronto su ira. Pero dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Pero preocupémonos en honrar al Hijo. No provoquemos que Él se vaya a enojar. Porque si Él se enoja, vamos a perecer en el camino. Porque de pronto se inflama su ira, dice. Y la ira de Dios nos inflama por cualquier cosa, o por cosas insignificantes. La ira de Dios principalmente se inflama cuando nosotros abiertamente rechazamos a Cristo. Cuando decidimos no honrar al Hijo. Cuando decidimos que vamos a vivir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera. Ahí la ira de Dios se va a levantar, se va a inflamar y nos va a pulverizar, nos va a matar eternamente. No temporalmente, eternamente. Versículo 20 dice: y acechándole, estaban en el templo, acechándole, enviaron espías
que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Le estaban acechando. Nuevamente este grupo va a tomar una actitud de hipocresía, de falsedad. Porque de esa manera se puede engañar a la gente, siendo hipócritas, siendo falsos. Cuando realmente sabemos lo que Dios demanda de nuestras vidas, pero no estamos haciendo de acuerdo a su palabra. Acechamos a Jesús. Mire, el hombre acechando a su creador, la criatura acechando a su creador, espiándola para ver en qué momento le sorprende para poderlo entregar a las autoridades. ¿Qué es acechar? Acechar es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto. ¿Para qué? Generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Eso estaban haciendo los religiosos con Jesús, acechándole. O sea, el cazador acecha a su presa, le quiere causar un daño a su presa. Y los religiosos, en su ignorancia, pensaban que iban a poder prender a Jesús en alguna palabra para poderlo entregar a las autoridades. ¿Cuán equivocados estaban? Jesús, por medio de la parábola de los labradores malvados, había predicho la condenación de ellos. Ya no había oportunidad para ellos. Ya él había presentado la parábola, y al presentarle la parábola, lo que estaba diciendo o estaba profetizando era la condenación de ellos. Ninguna oportunidad de salvarse, ninguna. Y era la máxima autoridad de la religión judía. Por eso, ahora más que antes, estaban decididos a matarlo, pero le tenían miedo al pueblo, pero no le tenían temor a Dios. A veces uno quiere guardar las apariencias, ¿verdad? No quiere que lo miren como ay, ese hermano, qué santo que es, ¿verdad? Qué bueno ese hermano, qué esa hermanita, qué linda. Mire, y tomamos a veces con posturas de misticismo. Ahí andamos como que no matamos una mosca, pero por dentro somos los más grandes criminales. Y como Dios no mira lo externo, lo que Dios mira, el interior del hombre. El hombre no se va a poder justificar nunca ante la presencia de Dios. El versículo 21 dice, le preguntaron, diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Eso es importante. Cuando se enseña la palabra de Dios hay que hacerlo con verdad, con transparencia, no engañando a la congregación, porque al final el engañador será el primero que esté metido en el infierno. Pero si uno analiza este versículo 21, el trasfondo de lo que están haciendo estas gentes con esta pregunta con el Señor, que se mira excelente la pregunta, o sea, lo que ellos están diciendo, maestro, o sea, hay un reconocimiento, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Lo que podemos ver ahí en ese versículo 21 es la tremenda hipocresía de los religiosos. Aduladores, hipócritas, están fingiendo lo que no son, están diciendo palabras que no están saliendo de su corazón, sino que quieren, le están tendiendo una trampa al Señor y piensan que ya lo han atrapado.
en lugar de acusarlo directamente, usaron la adulación. Fueron lisonjeros. Porque dicen, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Al mismo tiempo, probablemente estaban calculando que su nueva estrategia traería como resultado el descrédito de su enemigo, en este caso Jesús, ante la estimación del pueblo, o por lo menos de muchos de ellos. Miren cómo la gente en las iglesias se convierte en grandes estrategas espirituales. Solo que con una estrategia equivocada. La estrategia va a revertirse en contra de ellos. Si es una estrategia, bueno, entonces veamos el concepto de estrategia. Es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra, pero también es una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Era lo que ellos habían hecho. Una serie de acciones. Ahora lo van a adular, lo van a lisonjear, le van a adorar la píldora para hacerle ver que están reconociendo que es un maestro, que no hace acepción de personas, que enseña el camino hacia Dios rectamente. ¿Cuál era su fin? Prenderlo. Llevarlo al gobernador para que lo matara. Era el maestro más grande que haya caminado por la tierra. Jesús. No ha habido otro hombre en la historia de la humanidad como Jesús. El maestro más grande que haya pisado esta tierra. Pero además era el verdadero profeta de Dios. Enseñaba a los hombres como el Padre le había enseñado a él. Ahí están los versículos. Pero era una lástima que quienes ahora lo llamaban maestro no aceptaban su enseñanza. Ellos habían firmado su acta de defunción. Ya no se puede hacer nada por ellos. Ya han comprendido la parábola y por eso ellos le hablan al Señor de esta manera. Al cambiar de estrategia, entonces le presentan esta pregunta. Dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Pareciera una pregunta insignificante. Pero hay que ir al contexto histórico y saber qué pasaba en los tiempos de Jesús. ¿Qué representaba un denario? ¿En qué consistía darle tributo a César? Porque si el Señor decía que no se le diera tributo a César, lo iban a acusar de sedicioso. Y entonces lo iban a matar. Si él decía que no que se diera el tributo a César, entonces los judíos lo iban a tener por traidor a la religión, por traidor a Moisés. Y entonces los mismos judíos lo iban a matar. O sea, si decía una cosa era malo, si decía la otra también era malo. Pero vamos a ver qué era lo que pasaba y qué era lo que se tenía en ese tiempo. Primero definamos, porque están preguntando que sea lícito dar tributo a César. Tributo es una cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Ese es un tributo, o sea, un impuesto. Y ahora están preguntando si es lícito darle tributo a César. César no es el nombre del emperador. César es el título, como decir rey o presidente. Puesto que esta moneda llevaba la imagen del emperador, en este caso Claudio Iberio,
que se atribuía a sí mismo, el César se atribuía el ser divino y demandaba que se le adorara como que fuera Dios. Pretendía tener la autoridad suprema, no solamente en los asuntos políticos, sino también en los espirituales. Él se decía ser el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Y todos conocemos la figura del sumo sacerdote. Usted y yo tenemos un sumo sacerdote y se llama Jesucristo. Él no está en un templo hecho de manos. Él está en el verdadero templo, en el cielo, esperando a que nosotros lleguemos para tener una fiesta espiritual y honrar al Dios de los dioses, al único Dios. La pregunta planteada a Jesús era, por lo tanto, una intriga muy astuta. Si respondía afirmativamente, los judíos devotos y patriotas lo acusarían de traidor a su nación y religión, pero una respuesta negativa lo expondría a la acusación de rebelión contra el gobierno romano. Eso iba a pasar, de acuerdo al planteamiento que le están haciendo el Señor. Estos farsantes e hipócritas religiosos pensaron que esta vez habían atrapado al Señor. Hoy sí lo hicimos caer. Pero estaban equivocados. No lo pudieron atrapar. La pregunta, en cambio de estrategia, no les funcionó de la manera que ellos habían pensado. Y miren, mas él, o sea el Señor, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo que es astucia, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Esa es astucia, tener algún beneficio mediante engaño. También es una acción hábil con que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Entonces el Señor dice que comprendiendo la astucia de ellos, no responde inmediatamente, sino que les hace otra pregunta. ¿Por qué me tentáis? Mientras fingían ellos inocencia, pensaban que habían logrado atraer a su enemigo a una trampa desde la cual, según ellos lo veían, no podía escapar. No contaban con la sabiduría de Dios. Y les dice, pues bien, mostradme la moneda. Mostradme la moneda. Entonces ellos vienen y agarran y toman una moneda y se la dan. Aquí está la moneda. El Señor toma la moneda, la ve de ambos lados y les pregunta, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción la moneda? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción y la moneda? Ellos dijeron, de César. Entonces él va a responder lo siguiente. Esta era una moneda de ese tiempo. La imagen era de Tiberio César. De un lado. Del otro lado, él aparece vestido de sumo sacerdote sentado en un trono. Esa es la imagen de Tiberio César. Entonces Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué les estaba diciendo con esa respuesta? ¿Qué se le debe dar a Dios? Amor. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Servicio. Obediencia. Adoración. No está diciendo el Señor que Dios esté interesado en el dinero de las personas.
implícitamente lo involucraba. Pero él dice, dad a César lo que es de César. César no es divino. A César no le den ningún tributo de adoración. A él le den el dinero, denle la moneda, pero no le den adoración ni servicio, como se le debe dar a Dios. El denario del tiempo del reinado del entonces emperador Tiberio, representa en el anverso la cabeza de este emperador. En el reverso se le muestra sentado en el trono, usa una diadema y está vestido como sacerdote. De la inscripción era Tiberius César Augustus, que quiere decir hijo del divino Augusto. Y luego decía Pontif Maxim, que quiere decir sumo sacerdote. Eso no hay que darle a César. Eso no se le debe dar a ningún hombre. Por muy encumbrado que esté, el hombre no deja de ser hombre. No es sumo sacerdote. No es ninguna divinidad. Entonces hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La tensión debe haber sido muy alta cuando él les dijo, pues entonces dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Honrar a Dios no significa deshonrar al emperador negándole a pagar impuestos. Se les ha dicho, paguen los impuestos. Tienen que pagar los impuestos. Porque el Estado necesita los impuestos para dar salud, para dar seguridad, para dar educación, para un desarrollo económico, para muchas cosas. Les hay que pagar los impuestos. Él no le dice, no paguen impuestos. Roma estaba, de alguna manera, proveyéndole de servicios a la nación de Israel. Él le dice, paguen los impuestos. En consecuencia, había que negarle la honra divina que el emperador pretendía merecer y que solo era debida a Dios. Solo a Dios, a la honra divina. Ahora, ¿podrían los fariseos acusarlo con ello? ¿Con lo que se le ha dicho? No podían. Esta palabra es una advertencia para todos. Desde su excelencia el emperador hasta el más humilde de los súbditos, para que no pretendiesen honores indebidos y añadir y a Dios lo que es de Dios. Jesús está enfatizando el hecho de que todo servicio, toda adoración, toda exaltación, toda gratitud, toda gloria, todo amor se debe dar única y exclusivamente a Dios, atribuírsele a Él continua y alegremente, exclusivamente a Dios. Amén. Ni el pastor, ni el que se dice ser profeta y apóstol, ni el evangelista, ni el predicador, ninguno. El único que merece adoración es Jesús. Amén. Que papa ni que 8 cuartos, nada que ver el hombre. El hombre no tiene ninguna facultad ni ningún atributo que solo Dios tiene. Amén. Sin embargo, ustedes ven las religiones, lo que han hecho con sus seguidores. Al trazar una distinción entre lo que es de César y lo que es de Dios, Jesús estaba rechazando la pretensión misma de César, hecha en la moneda y en otros lugares, a efecto de que el suyo no era solamente un reino físico, sino también era un reino espiritual. Notemos que Pontifex Maximus quiere decir sumo sacerdote. Pero Jesús dice, capítulo 18, versículo 36 de Lucas, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y como usted y yo pertenecemos al reino, no somos de aquí. Amén. Cuando el Señor hace la oración intercesora, dice, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Están en la tierra, pero no son terrenales, son celestiales.
Naturalmente, Dios es soberano sobre todos. Él quita y pone reyes, aún sobre el emperador. Pero cuando hay un conflicto, hay que seguir la norma establecida. Hechos 5:29 nos dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario, dijo el Señor, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Hechos 4:19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermano, ¿qué hago si mi esposo no me deja ir a la iglesia? Usted decida. ¿Obedece al hombre o obedece a Dios? Cuando se obedece a Dios, rechaza a Cristo. A usted no le importa lo que Cristo diga. Y pueden haber una serie de situaciones. En el trabajo le pueden decir: si usted no renuncia a su fe, entonces lo vamos a sacar de la empresa. Pues sáquenme. Amén. Pero yo voy a obedecer al Señor. Yo no les voy a acompañar a ustedes a esas orgías que están practicando, a esas borracheras. Yo no voy a ir ahí, porque debo de obedecer antes a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es que tienes que abortar. Hija, tienes que abortar. Hay que obedecer a Dios. ¿Manda a Dios a abortar? Es que vivo dentro de la comunidad de gays, ¿tengo que ser gay? No. Nadie nos puede obligar a hacer algo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Si no renuncias, no te voy a dar herencia. Pues que no me dé herencia, que nuestra mayor herencia nos la van a dar allá en el cielo. Amén. Aleluya. Esto se va a quedar aquí. Esa tierra va a ser quemada, va a ser destruida. No va a quedar nada aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. ¿Qué le hicieron a los apóstoles? Ahí los amenazaron. Y Pedro le dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No nos vamos a obedecer. Pero era la autoridad. Y la Biblia dice que estemos sujetos a la autoridad. Sí, pero si hay un conflicto de obediencia, prevalece Dios. Amén. Prevalece Dios. Aunque si nos metan a la cárcel, nos fusilen, lo que hagan, tenemos que obedecer a Dios. Y miren qué pasó. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, quedaron callados. No pudieron rebatirle nada así. Ellos pensaban que ya lo habían atrapado. Dijeron: hoy sí lo vamos a agarrar. Si responde sí, lo agarramos. Si responde no, lo agarramos. Nunca contaron con una contrapregunta que los puso entre la espada y la pared. Y ellos no pudieron responder. Y no lo pudieron atrapar en ese momento. Los espías no habían esperado recibir este tipo de respuesta. Jesús había contestado franca y valientemente la pregunta de ellos. La respuesta implícita era: sí, hay que pagar el impuesto. Solamente eso. No honrar a César. No honrar a los ídolos. No honrar al hombre. No honrar animales. No honrar profesiones. No honrar negocios. Hay que honrar a Dios. Amén. Si queremos que en aquel día nuestro nombre sea leído y que esté escrito en el libro de la vida. Amén. Ahora, si queremos complacer al hombre, pues hagamos lo que el hombre dice. Al final lamentaremos, lloraremos, crujiremos los dientes, pero será muy tarde. El rico clamaba por un poquito de agua, porque no aguantaba el lugar donde estaba. Pero había tenido la oportunidad. Nunca se acordó de Dios. Nunca
amistades, con sus compañeros de religión, hizo grandes banquetes, disfrutó la vida, pero ahora estaba en el infierno, porque tuvo en poco la palabra de Dios. Estamos en el versículo 26. ¿Sabe qué dice el versículo 27? ¿Sabe qué dice? El próximo domingo lo vamos a ver. Nos faltan de a poco el versículo para terminar el capítulo 20. Vamos a terminar aquí por razón del tiempo. Son las 12:15. Estamos en buena hora. Me pidieron que le diera el tiempo al hermano licenciado y juez Juan Carlos Bernal, que tiene algunas palabras para nosotros. Después de ello les voy a dar algunos anuncios. Por ahí les dimos unas hojitas y les voy a decir qué vamos a hacer con esas hojitas. Pase adelante, hermano, el licenciado Juan Carlos Bernal. Gracias. Humildemente y sintiéndome enormemente privilegiado de estar acá, voy a tener a bien informarles dos situaciones muy, pero muy especiales. El día de hoy no es un día cualquiera, es un día muy bello, muy soleado, muy hermoso, y tenemos hoy en la iglesia fiesta, gozo y felicidad. Amén. ¿Por qué? Porque bendito sea nuestro Dios. Dentro de muy pocos días el hermano pastor estará celebrando su cumpleaños y hoy nosotros también se lo vamos a celebrar. Gracias, un aplauso más que merecido, más que merecido. Cabal, 15 años. Qué privilegio, qué bendición. Qué privilegio, qué bendición tener en nuestra iglesia, en nuestra congregación, a un pastor que no lo digo yo, lo decimos todos, quienes lo conocemos. No es solamente ese aprecio, no es solamente esa estima, ese cariño. Es alguien que se ha sabido ganar nuestro corazón. Una persona con un conocimiento de la palabra, que ha sido privilegiado en eso, ha sido bendecido en eso, ha sido nuestro guía espiritual, un gran maestro. Gracias, pastor. Y humildemente, algunos hermanos organizamos hoy un pequeño festejo, quizás sencillo, pero con toda humildad quizá, pero con todo cariño y con un amor de hermano, de pastor. Y verdaderamente nos sentimos contentos y alegres, y espero de que igual usted se siente. Primeramente quisiera pedirles a los hermanos ancianos que pasen acá adelante, porque primeramente hay que darle honor y gloria al Señor por este evento. Por favor, hermanos, pasen adelante. Y voy a, por favor, voy a cederle el micrófono al hermano Reinaldo para que tenga a bien él hacer la oración en agradecimiento a Dios Padre por esos años de vida que le ha dado a nuestro hermano pastor. Y gracias nuevamente, pastor. Gracias por todo. Hermano Reinaldo, por favor. Bueno, muchas gracias. El próximo miércoles el pastor estará cumpliendo un año más de vida. Así es de que para nosotros en la iglesia, en la congregación, es muy importante realmente poder reconocer también ese trabajo, ese esfuerzo durante muchos años. El licenciado Bonilla es un profesional de las ciencias de las ciencias económicas, que un día dejó el escritorio y dejó las tareas y pues Dios lo llamó realmente para este tiempo, para el
Así es. Después de haber terminado las tareas seculares, después de haber dejado los números y la calculadora y el lápiz y el borrador y todo lo que hay en los escritorios allí, dijo, bueno, es momento de hacer la tarea final. Este es el tiempo. Y nosotros queremos agradecer al pastor por su tiempo, por su trabajo, por su esfuerzo. Han sido muchos ya los días de los años de su vida que Dios le ha enseñado realmente sabiduría y discernimiento en ese camino. Y por eso estamos aquí. Para precisamente celebrar y reconocer ese trabajo, ese esfuerzo. No ha sido literalmente él, es el Espíritu de Dios en su vida. Así es. Pero él tuvo que haber puesto una parte de su vida para que fluya el Espíritu. Ese deseo de querer estar al frente. Como Moisés. Moisés fue un general, pero también fue un pastor. Y Dios lo envió a su pueblo para sacar a su pueblo, para enseñarle a su pueblo. Y durante 40 años le enseñó al pueblo muchas cosas. Es igual ahora. En un tiempo distinto, pero es igual. Así que yo quiero pedirles que se pongan en pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor realmente por este tiempo y por esta tarea y por este trabajo. Así que quiero que ustedes